martes en nuestro análisis. Bueno, el análisis lo hace Vladimir. Bueno, lo hacemos los dos. Yo lo que hago es hablar y hablar. ¿Cómo estás, Vladimir? Qué bueno tenerte por aquí. Bien, bien. Igual. Contentísimo de estar contigo como siempre. Saludos a todos, por cierto. ¿Ah? Que saludos para todos los que están conectados y los que se están conectando en este momento. Por supuesto. Mira, Vladimir, cuéntame, ¿cómo va tu proyecto nuevo? Vladimir, les comento, a aquellos que no lo saben, comenzó un proyecto nuevo allá en Tampa. Estás ya en Tampa, ¿no? Así es. ¿Qué tal Tampa, a diferencia de Orlando? La Tampa yo creo que es un híbrido entre Miami y Orlando. Sí. Siento que es más ciudad, o al menos donde me toca trabajar. Estoy en el epicentro de Downtown Tampa. Sí. Y bueno, pues muy contento, Sergio, honrado de pertenecer ahora a la familia Sí. NBC. Y bueno. No, yo estuve recientemente en Tampa y sí, efectivamente, es como una gran ciudad muy parecida a Miami, me pareció. Sí, eso es correcto. Incluso los precios, mucho más costosas que Orlando. Sí, claro, cuéntame. Sí, así es. Acerca de este proyecto, por cierto, Vladimir, cuéntanos acerca de lo que estás haciendo en NBC o con NBC. Bueno, fue interesantísimo porque ha sido toda una bendición el poder entrar en el canal NBC. Ustedes saben que es una de las cadenas más grandes de televisión acá en Estados Unidos. Y pues han iniciado un proyecto para la ciudad de Tampa. Nosotros tenemos dos canales, el canal 8 y el canal 38. Y bueno, hemos iniciado un proyecto para la comunidad hispana. Una cosa interesantísima, Sergio, porque interesante cómo los americanos, los principales directivos del canal, han entendido la importancia de la comunidad hispana en la Florida Central, puertorriqueña, mexicanos, colombianos, venezolanos, etcétera. Y pues a motus propio dijeron, nosotros tenemos que abrir otro espacio más de comunicaciones masivo, por supuesto, el pulmón que tiene esta corporación es enorme y bueno, han iniciado este proyecto que se llama Tampa Hoy, que desde ya les invito a seguir, porque aunque fundamentalmente obedece a noticias locales, pues también al estar yo allí, también tenemos oportunidad de compartir, aparte de lo que analizamos todos los martes con Sergio, y ustedes lo conocen muy bien. Por ejemplo, Sergio, te cuento que el día de ayer ayer arranqué, y apenas arranqué a la 1 de la tarde, ya a las 3 estaba en mi primera pauta entrevistando al senador Marco Rubio, y tuve oportunidad de conversar con él varias cosas que están ocurriendo acá en Estados Unidos, pero también, ¿por qué no hablar del resto del mundo? Fíjate que hay un escándalo, Sergio, no sé si decir un escándalo, pero hay todo un tema en torno a la reforma electoral en el estado de Georgia. Ustedes saben que después de las elecciones del 3 de noviembre quedó ese mal sabor de si en efecto hubo o no fraude en los Estados Unidos. Sí. Las autoridades judiciales indicaron que el fraude no existió, o por lo menos no existió de manera masiva que determinar el cambio del resultado electoral. Sin embargo, esto permitió o impulsó a los líderes republicanos, entre ellos, por ejemplo, el gobernador de Georgia, a impulsar una reforma legislativa estatal que permitiera que, por ejemplo, se implementaran controles adicionales o mucho más rigurosos para la votación anticipada, para la votación por correo, que fue justamente lo que principalmente se criticó en su oportunidad, que había un descontrol, que la gente dejaba las boletas y ni siquiera se identificaba, no se sabía quién era el que votaba, etcétera. A partir de esta reforma electoral estatal, y para los que no viven en Estados Unidos o no conocen la materia, aunque hay la norma federal en términos electorales, también hay normas estatales, porque son estados confederados. Cada estado tiene una constitución y tiene la manera de destinar, de decidir cómo se manejan las cosas. Bueno, aprueba por vía legislativa del estado, se aprueba esta reforma que obliga a las personas, en términos de voto anticipado, que tengan que identificarse, se reducen los tiempos, hay una cantidad de elementos, no se prohíbe la entrega de comida, de alimentos y de bebidas en las colas para votar, porque se dice que de alguna manera sería comprar, y ustedes que vienen de América Latina, la mayoría que somos venezolanos, sabemos que esto se presta para muchas cosas, pero bueno, resulta que la respuesta seria ha sido que uno de los principales, de hecho el jefe de la Major League Baseball, ha dicho que el All-Star Game, el juego de las estrellas que se suponía iba a ser en Georgia, pues ha dicho que no va a ser en Georgia a causa de esto, es decir, o como consecuencia de esto. Ha dicho, nosotros no lo vamos a hacer acá porque no estamos de acuerdo con esa reforma electoral. Apareció la gente de Delta Airlines también, el CEO de Delta Airlines criticando esta reforma, otros líderes
digamos, económicos, corporativos han salido a criticar, y serio, pues el senador Marco Rubio, yo aproveché la oportunidad para hacerle una pregunta de manera directa. Yo le dije el día de ayer, le pregunté que si esto significaba el inicio de una operación a gran escala por parte de las corporaciones para evitar que el resto de los estados modifiquen estas leyes. Él dice Sí. que no, y él dice, Sergio, que no solamente que no, sino que a él no le importa si las corporaciones hablan o opinan en contra. Es decir, un país demócrata o democrático, y al ser democrático, pues por supuesto uno tiene que estar abierto a las opiniones de los demás. Adelante. No, te consulto, pero ¿qué es lo que plantea la reforma como tal que ha molestado a ciertos sectores, Vladimir? La verdad es que no es un gran escándalo, digamos, no hay un gran cambio, a mi modo de ver. Aquí coincido con el senador Marco Rubio. Básicamente, si vas a antes te llegaba la boleta de votación Sí, a tu casa, sí, bueno, va a seguir sí, llegando. Y pues cualquier persona podía llenarla y la claro, dejaba en un buzón, sí, y tú podías hacerte pasar, bueno, por Sergio Novelli. Yo claro. podía agarrar tu boleta y votar por ti. Ajá, Ahora la reforma en el Estado es que si tú vas a entregar la boleta, pues tú tienes que mostrar una identificación claro, que certifique que tú claro, eres la persona que está claro, votando. Entonces, lógico. digamos, para mí, insisto, no es un gran cambio, es lo No, natural, pero me se está parece blindando, lógico. por supuesto, pero bueno, el tema de las libertades individuales, el tema que hay personas que no tienen al día su documento de identificación. De hecho, en Georgia, el Partido Demócrata, la crítica que ha hecho justamente, que dice que las poblaciones menos favorecidas, entre ellos las poblaciones de color, las minorías de color, no cuentan con identificación, etcétera. Pero, a mi modo de ver, pues si no cuentas con identificación, entonces no vas a votar. ¿Qué es lo Claro. que me decía? Y voy a compartirlo un poco más tarde con las redes, y lo voy a compartir contigo también para que lo puedas hacer llegar a tu audiencia. Decía el senador, bastante molesto cuando le hice la pregunta, él decía, pero es que hasta para comprar alcohol necesitas licencia. Claro, Hasta para montarte en un avión necesitas ser identificado. Entonces, ¿cómo es posible que incluso, me decía, para ingresar en cualquier tipo de lugar necesitas un documento de identificación, y para votar no? Entonces, claro. ante esa realidad, lo que decía el senador es pues que sencillamente van a continuar impulsando este tipo de reformas, al menos en los estados que están controlados en este momento por el Partido Republicano. Así que fue bien interesante, Sergio, la rueda de prensa del día de ayer, además una rueda de prensa en el marco de visitas que tuvo el senador Marco Rubio a la ciudad de Tampa, que por cierto tenía mucho tiempo que no iba, va mucho a Miami, su epicentro, por supuesto, en Miami, viene muchísimo a Orlando, pero a Tampa tenía muchísimo tiempo. Ha sido una crítica Ya. que pude recoger por parte del resto de los periodistas. Así que ha sido fascinante estas primeras 24 horas en el canal, pero eso sí, le dije, yo entro si me dejan estar con Sergio todos los martes. Si no, pues bueno, veremos qué hacemos. Qué bueno, qué bueno. Mira, Vladimir, hablando de lo que le toca a mucha gente aquí que nos ve todos los días y nos sigue, hace rato conversábamos con un representante de un grupo llamado Coordinación Nacional de Médicos Unidos de Venezuela acerca de la situación de COVID, de la pandemia en el país. Yo he comentado desde hace días, porque sí lo ha considerado incluso la OMS, que el centro de la pandemia hoy día es Latinoamérica. Efectivamente, digamos que la ola llegó a Latinoamérica tarde, pero llegó. Se veía venir que esto iba a ocurrir, que en cualquier momento era el pico de la pandemia. Ahorita está en Latinoamérica, básicamente en Brasil, por supuesto, donde ha habido una nueva variante de la cepa. Pero, pues lo triste es que, claro, está llegando a nuestros países, y sobre todo al nuestro, a Venezuela, donde hay tanta ¿cómo decirlo, Vladimir? Hay desidia, hay desinterés, hay abandono. Se muestra un poco, o sea, esta situación del COVID ha mostrado cómo se encuentra el sistema médico quirúrgico en el país, los insumos, la escasez de eso, de insumos médicos, y por Sí, supuesto el y de equipo, sí. personal atado de manos, ¿no? Atado de manos, sí. Y la ironía es que, hablando de América Latina, Chile
es el país que tiene el récord de mayor cantidad de vacunaciones per cápita, y estamos también hablando de América Latina. Entonces Chile, por un lado, un buen ejemplo, excelentísimo ejemplo, Pero con entregando picos al muy altos menos, también, ha tenido que sí cerrar otra vez. los tiene, picos muy altos, pero al menos está cubriendo en términos de vacunación. Pero por otro ¿Verdad? lado, en la otra esquina vemos a dos países que vergonzosamente están tomando digamos, el foco hoy, que es Venezuela y Haití. Te pongo rápidamente el ejemplo de Haití y entramos a Venezuela. En Ajá. Haití, Sergio, todavía no se ha vacunado a la primera persona. No, No solamente que no se ha vacunado, claro. el gobierno corrupto de Haití, y ayer lo cubrimos en el canal, el gobierno de Haití tenía que entregar, con apoyo de las Naciones Unidas, tenía que entregar una cantidad de recursos, de dinero, para comprar el primer lote de AstraZeneca. Sergio, no lo entregaron y ahora AstraZeneca ha redirigido la distribución de estas vacunas para otros lugares. O sea, ¿qué se van a tardar más? Ahora, Claro. veamos el caso de Yo Venezuela. me imagino, ojo, y me imagino, Uh-huh. no sé si está ocurriendo porque no conozco el caso de Haití, pero me imagino que ya algunos que están en los grandes cargos en Haití están vacunados. Por requete vacunados, Claro. seguramente están vacunados, que por cierto vieron el tema de Alberto Fernández en Argentina, que aunque está vacunado le dio COVID, ¿no? Así que hay que estar muy pendiente, tampoco es que no te da. Sí. Pero hablando del caso de Venezuela, hay varios elementos. El primer elemento es que la vacuna se está pagando hasta 4 veces más el valor original. El valor internacional, bueno, ya hasta en eso, imagínense ustedes, hasta en eso se está pagando 4 veces. Segundo, se habla de subregistro de casos y de muertes. Las cifras que estamos viendo en Venezuela, reportadas por Maduro y su equipo, pues no son cifras reales de ninguna manera. Y triste y desgraciadamente, en nuestro caso, como hemos visto, y no sé si en tu caso ha pasado, Sergio, pero en mi caso, como he visto el repunte, más allá de lo que indica Maduro, para mí, lo que vivo día a día en nuestras redes sociales es cada vez más común y más cercano ver personas que han perdido la vida y han perdido la batalla con el COVID, cosa que no veíamos antes. Entonces, hay que entender que en Venezuela se está viviendo este repunte y un repunte gravísimo, un repunte que está costando la vida de jóvenes. Yo puedo abrirles ahorita mi Facebook y por lo menos tengo 4 o 5 casos de jóvenes de mi edad que han perdido la batalla, personas sanas. Entonces nadie está exento y Nadie. lo peor es que aún no tenemos oportunidad de poder recibir esa vacuna, porque por vía bueno, De COVAX. El sí, sistema COVAX, no nada, se va a igual. entregar. Y es la ironía, Esa porque, vacuna de AstraZeneca que tenía el sistema COVAX para Venezuela ya debió haber sido redirigido también. pero fíjate las ironías, Sergio. Si se supone que Rusia y Estados Unidos, Rusia y China son los principales, y lo entrecomillo, socios comerciales de Maduro, ¿dónde está Sputnik? ¿Dónde está Sinovac? Que son dos muy buenas Bueno, vacunas dicen que va a internacionales. llegar. Sí, Yo pero ¿va a espero que llegar llegue, no me cuándo? importa, ojalá Entonces, llegue. ahí es cuando vemos en la práctica, porque aquel que me está viendo que aún apoya a este grupo de individuos y que le repite el discurso, yo le pregunto, puede haber bloqueo y todo lo que usted quiera, pero China y Rusia nunca se han parado por bloqueo en el caso de Venezuela. ¿Por qué no llegaron esas vacunas? ¿Por qué no? Porque incluso se ha hablado de intercambio de petróleo por vacunas. Bueno, ¿y por qué eso no se está dando? Son preguntas que uno se hace y por supuesto las cuales no tenemos respuesta. Cada ¿Por quien qué le tocará crees hacer tú que su, no se esté dando? yo creo que hay todo un juego político en torno a la pandemia. Yo creo que, y aquí comenzamos a hacer análisis y especulación, pero hay que ver a quién le conviene que la pandemia se mantenga por un buen tiempo en el país y el costo en vidas ya lo hemos vivido con o sin Sí, pandemia. pero bueno, Vladimir, no sé, no me cabe en la mente que se quiera permitir esto, de verdad, Pero entonces no hay razón alguna, Sergio, por la cual China y Rusia, porque además Venezuela es un país muy pequeño. El que haya 30 millones de habitantes, eso no es nada comparado con los grandes países en Claro, términos de cantidad de población. dos A China naciones, no por le ejemplo. cuesta nada. Miren, en Estados Unidos ya para julio va a sobrar por lo menos 70 millones de vacunas. Ya al día de hoy, ya cualquier persona mayor de 16 años en la Florida se puede ir a vacunar. Yo puedo cerrar aquí y me voy a vacunar. Entonces, ante esa realidad, cubrir una población como la venezolana no es costoso, número uno, porque es muy pequeña la población, y número dos, ¿dónde están los aliados de Maduro? Entonces, no hay respuesta, más allá de cualquier especulación que podamos tener, la respuesta la tienen ellos y lo que hay detrás solamente lo conocen ellos. Por ahora, lo que nos toca es, como lo hemos hecho en otras oportunidades, sobrevivir, extremar los controles, lo que hemos hablado durante mucho tiempo. El COVID es real, es cierto. Y fíjense lo que ocurrió, por ejemplo, con esa famosa y fatídica fiesta del Club Sirio en Barcelona.
Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado porque definitivamente la vacunación no va a llegar rápidamente a Venezuela. Eso sí les digo, si llega el Sputnik o el Sinovac, usted vaya y vacúnese. Hay algunas personas que decían que no sirven, no, sí sirven, son muy buenas vacunas probadas internacionalmente. La tecnología es distinta, la de Pfizer, la de Moderna, es más parecida a la vacuna de Johnson Johnson, así que usted si tiene la oportunidad, vaya y vacúnese. Incluso la de AstraZeneca, a pesar de haber tenido Sí. problemas en Europa, como recientemente pues, se ha informado. Sí, bueno, AstraZeneca, ellos detuvieron la producción para identificar cuáles eran los problemas y qué era lo que lo estaba causando. Hay que ver si va a llegar a Venezuela, aún en países como Estados Unidos, entre otros, pues definitivamente no. Sí, no, Perdón, como España, no se distribuye AstraZeneca. Aquí en Estados Unidos no se distribuye no. AstraZeneca. Y bueno, porque también está ya el mercado suficientemente copado. Pero bueno, insisto, de los países de América Latina, los que más me preocupan son Venezuela y Haití. Los demás tímidamente allí van poco a poco. Colombia también tiene muy poco en vacunación, pero bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Y además, no parar, digamos, sin parar los escándalos con el tema de Perú, el tema de Argentina, en torno a cómo ha manejado también su sistema de vacunación. Mira, ya que tocas el tema de Perú, te cambio el tema otra vez radicalmente. Vienen elecciones este fin de semana Así es. importantes en países latinoamericanos. Lo comentaba al principio, viene la segunda vuelta electoral de Ecuador, vienen las elecciones en Perú y viene también, bueno, algunas elecciones puntuales en Bolivia, pero básicamente Perú y Ecuador. Bueno, en Ecuador, tan Sí, es un hecho. difícil, Es un tan hecho. Para difícil. mí es un hecho. Sí, gana Arauz. Sí, para mí gana Arauz. Para mí Correa regresa al Ecuador después de que gane Arauz y va a haber, digamos, una réplica a lo que ocurrió con Con Morales Argentina. en Bolivia. Yo, no, con Morales en Con Bolivia. Morales en Bolivia. Sí, va a ser mucho más extremo porque en el caso de la Argentina están más orientados al tema de la corrupción, etcétera. Pero en el caso de Bolivia y Ecuador estamos hablando más de temas ideológicos. Creo que es lo que va a ocurrir. Al menos la lectura. Vamos a ver qué Sí, sucederá. sí, bueno, En Perú no claro. necesariamente, en Perú la realidad es distinta, en Perú, pero uno de los países más fuertes económicamente, aunque hay mucha corrupción, Perú está desgastado políticamente, pero yo no veo el mismo riesgo en Perú como lo veo en el caso de Ecuador. Bueno, también hay 5 candidatos allí que Sí, se disputan la posibilidad de ser el próximo presidente de Perú. No hay un claro liderazgo allí. No así sé qué es. es lo que más le convendría a la nación, ellos que definan, los peruanos, cuál es el que más le convendría al país. Creo que entre los 5 no hay ningún socialista, la verdad es que no estoy seguro. No, no, ahí hay Creo que centro y no. centro izquierda, pero Sí, no hay, sí. no hay ningún socialista, bueno, por lo Pero hay menos. movimiento, yo se los he comentado a ustedes durante muchísimo tiempo. El tema del socialismo y el tema del Foro de Sao Paulo no se termina cuando uno de estos presidentes, cuando son presidentes, cesan en sus funciones. Ellos siguen trabajando fuertemente para seguir controlando y el problema de aquellos que estamos en contra de este tipo de ideología es que damos por sentado que ya el peligro pasó y no pasa. Vean lo que ocurrió en Bolivia, vean lo que está ocurriendo en Ecuador y esto podría ocurrir a futuro en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, esto pudiera ocurrir a futuro en cualquier otro de nuestros países, así que hay que ser un poco más estratégicos, digamos, la clase política, no los ciudadanos, pero la clase política tiene que ser más estratégica. Me causa un poquito de gracia cuando tú dices lo que pudiera ocurrir en Venezuela, es que todavía está en Venezuela, Bueno, yo ya estoy Cuba. hablando futuro, yo estoy hablando Ah, futuro, igual en Cuba van 64, en Venezuela ya van 22, en Nicaragua van, si mal no recuerdo, 14 ya, es decir, esta gente tiene para rato. Pero bueno, yo digo a futuro, aun y cuando uno diga es imposible pensar en esto, no es imposible, créame. Evo Morales duró poco más de 12 años también y sí. mírenlo, ya está de vuelta. Cristina Kirchner con Néstor Kirchner, miren, ella salió solamente en un periodo con Macri, pero sigue gobernando, con el escándalo de los maletines, con el escándalo de los cuadernos de los Kirchner. Bueno, ahí están. Entonces el peligro no cesa y esto tiene que ver mucho también con la corresponsabilidad ciudadana. A veces cuando nos toca apretarnos el pantalón no queremos y terminamos regresando a la miseria. Pero en el caso de Venezuela, bueno, pues nada, seguir rezando, seguir orando para que las cosas puedan encaminarse hacia otro destino. Por aquí, por cierto, conectados, hay mucha gente que está en Perú y aseguran que la política Verónica Mendoza responde
a una tendencia socialista, no lo sé. La verdad es que Sí, pero, pero no quizás, es... pero no, dime. Coincido, discúlpame que te atas allí, yo coincido, pero lo que pasa es que en Perú yo veo dos clases de poder, la clase política y la clase económica. Pero es un país muy fuerte económicamente. La gente no tiene idea el poder económico que tiene Perú. Y la clase económica peruana manda en el país. Manda. Es un poco lo que pasa en Brasil. En Brasil tú tienes dos clases. La clase política está podrida, es una clase totalmente corrompida. Más del 40% de los senadores en investigación por corrupción. Hemos visto Lula, Dilma, todos, una línea tras otra. Es muy parecido al caso de Perú. En el caso de Perú, todos los presidentes vivos de Perú, todos están siendo juzgados por casos de corrupción. Y uno solo de ellos, que siendo juzgado, se quitó la vida, fue Alan García, y ustedes lo conocen, hace un par de años. Entonces, en Perú vemos la clase política, pero la clase política está luchando más por un control del país, más que por un tema ideológico, ¿saben? De un tema continental y esas ideologías que vienen de Cuba. Eso yo no lo veo tanto, incluso con Verónica tampoco lo veo que sea un foco principal, a pesar de que pueda tener, porque insistimos, es decir, el tema de que tú tengas orientación socialista en algunos temas, estilo europeo, no quiere decir que sea una mala persona y no quiere decir que vaya por un mal camino. El asunto está cuando te anclas a regímenes totalitarios como el caso cubano. Sí, hay que esperar. Además, como decíamos, en Perú no hay una clara tendencia de quién es el que puede ganar. Hay varios candidatos, el que quizás tiene más opción sería Lascano, pero todavía tiene un punto por encima del resto. Y así es. Los demás están todos casi que 9, 8%, o sea que no hay una clara. Habrá que esperar lo que pase este domingo y, por supuesto, lo que ocurrirá en una posible segunda vuelta, que seguramente vendrá una segunda vuelta en el Perú. Pero bueno, hay que esperar allí qué ocurre. Vladimir, gracias, sí, como siempre, como todos los martes, conversando nosotros aquí en nuestro programa, Vladimir Kieslinger, en esto que hemos llamado el análisis. Un fuerte abrazo, Vladimir. Gracias, Sergio, que Dios me lo bendiga a todos. Feliz día. Amén. Feliz día para ti también. Nos toca hacer una pausa y de regreso nosotros despedimos el programa de hoy. Ya venimos.